Paz de Cristo a todas nuestras hermanas, hermanos, amigos, amigas que en esta noche nos van a escuchar compartir acerca de un tema bíblico, un tema que ha sido de mucha confusión en este último tiempo y que nosotros también quisimos investigar la palabra de Dios acerca de este tema. Entonces, queremos decirle en esta noche que las redes sociales nos han servido de mucho para beneficios y queremos usarlas para el bien, pero también es una espada de dos filos si no sabemos manejarla. Por ejemplo, si tenemos alguna duda sobre algún tema bíblico, lo primero que tenemos que hacer es acudir a la palabra de Dios. Lo segundo, acudir a nuestro pastor, a nuestro líder para que nos dé el consejo. Y lo otro sería pues darnos a la tarea de investigar nosotros por nosotros mismos para sacar nuestras dudas acerca del tema de la palabra de Dios. Porque hoy en día se maneja un tema que ha sido de mucha controversia, confusión para muchos cristianos. Quizás a muchos les conviene, quizás a muchos no, quizás muchos tienen muy firme su convicción, quizás muchos no, pero es el tema acerca del diezmo bíblico. El diezmo es bíblico, claro que es bíblico, está en la palabra de Dios, ¿sí? Pero para hablar de la ley del diezmo, vamos a leer la primera cita bíblica que encontramos ahí en Deuteronomio 14:22, que dice: indefectiblemente diezmarás del producto del grano que rindiere tu campo cada año. Este texto bíblico es la ley del diezmo para el pueblo de Israel. ¿Quiénes son los que van a recibir el diezmo? Bueno, el sacerdocio constituido por nuestro Dios, los levitas, ¿sí? La tribu de Leví. Entonces, ¿qué es el diezmo? El diezmo es el derecho del 10% del valor de ciertas mercaderías que se daban en especial a un rey o al rey. Por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel, cuando pidió un rey, Samuel le dijo al pueblo todo lo que el rey les iba a demandar. Sus mujeres les iban a ser quitadas, las más bellas, le iban a dar el porcentaje de sus bienes, sus caballos, sus bestias, bueno, tantas cosas. Pero ahora, ¿por qué hablar del diezmo? Porque el diezmo en este tiempo ha sido de gran controversia, de gran confusión, quizá de duda para muchos. ¿Y por qué? Porque no nos damos a la tarea de investigar, no nos quemamos las pestañitas poquito para saber si es bueno el diezmo o realmente ya pasó de moda o no es para nuestro tiempo. Y todo eso pues tenemos que mirarlo a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, en esta noche yo le preguntaría a usted, ¿usted quiere diezmar? ¿Por qué quiere diezmar? ¿O qué conoce más acerca del diezmo? Usted tiene que conocer por qué diezma. No quiere diezmar, ¿por qué no quiere diezmar? Muchos quieren diezmar porque saben qué significa diezmar. Muchos no quieren diezmar porque saben qué es lo que está pasando y por qué no diezman. Ahora la pregunta es, ¿te perjudica diezmar? ¿Te bendice diezmar? ¿Es para nuestra época el diezmo? ¿Sí o no? ¿Te gustaría seguir conservando esta regla de fe? Porque diezmar es un valor, es una regla de fe. La Biblia dice en Hebreos que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, ¿sí? Entonces, ¿el diezmo es de la gracia o es de la ley? ¿No quieres diezmar porque la Biblia ya no lo aprueba? Esa es la pregunta. ¿Y qué si te estuvieras equivocando en no diezmar?
qué si te estuvieras equivocando en no diezmar, en no darle a Dios lo que es de Dios. Este pequeño estudio que estamos hablando te ayudará a tomar tu decisión, a tomar la línea bíblica. Quizás te ayude a sacar la confusión, ojalá Dios quiera, porque hay personas que dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento ya no se habla del diezmo. Otros dicen que el diezmo es solo para Israel, no para los gentiles. Otros dicen que el diezmo es de la ley y no es de la gracia. Yo quiero mostrarte en esta noche una línea de tiempo en la cual podemos nosotros mirar si el diezmo es de la ley o es de la gracia. Mira, yo aquí te voy a presentar una línea de tiempo. Ojalá y la puedas mirar, contémplala bien, ¿sí? Para que la cheques. Y lo primero que miramos es que en Génesis 14:20 aparece por primera vez el diezmo. En Génesis 14:20 aparece por primera vez el diezmo, ¿sí? ¿Y de qué nos habla ahí? Habla de que cuando Sodoma y Gomorra o aquellos reyes pelearon, ¿sí? Se llevaron al sobrino de Abraham llamado Lot, se lo llevaron también cautivo. Y Abraham fue persiguiendo a estos dos reyes, o a estos reyes más bien dicho, y los derrotaron, ¿sí? Cuando ya regresaba de la derrota de aquellos 5 reyes, entonces podemos ver que Abraham venía y salió el sacerdote Melquisedec, ¿sí? Para bendecir a Abraham. Abraham le traía bendición porque venía de derrotar los reyes. Y dice la Biblia que salió y le ofreció pan y vino, ¿sí? Pan y vino ofreció el sacerdote Melquisedec a Abraham, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, ¿sí? Que el primer diezmo que nace aquí, ni siquiera había ley todavía. Porque hay gente que dice que es de la ley. Aquí el diezmo lo entrega a Abraham y no había todavía ley. Ahorita vamos a ir más adelante, ¿sí? El diezmo no es específicamente del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, vamos a ir mirando, por ejemplo, la Biblia nos dice en Juan 8:39, mira lo que te voy a leer en Juan 8:39, acerca de Abraham. Porque si nosotros somos hijos de Abraham, las obras de Abraham tenemos que seguir. Dice así: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Todas las personas que dicen que son hijos de Abraham, que Abraham es nuestro padre, que Abraham es el hombre de la fe, que Dios le concedió ser amigo de Dios por su fe, y usted dice que es hijo de Abraham, entonces tenemos que seguir las pisadas de nuestro padre Abraham. Y Abraham diezmó no por obligación. Él diezmó meramente, ¿sí? Porque él quería entregar a aquel sacerdote que lo bendijo. Él quería entregar el agradecimiento a Dios. Él sabía que Melquisedec era un sacerdote de Dios y él quiso regalar el 10% de todo. La Biblia dice de todo. Entonces en esta línea de tiempo que tenemos aquí, vuelvo a mostrársela, ¿sí? Nos damos cuenta que después de Abraham a los 100 años tuvo a Isaac. Isaac a los 60 años tuvo a Jacob. Y Jacob a los 40 años después tiene a los patriarcas. Aquí tenemos más o menos ya 200 años, ¿sí? Ya de los patriarcas pues nace José. Dentro de los patriarcas llega a Egipto. En Egipto
pasan 430 años cautivos. ¿Sí? ¿Cuántos años van? 430 más 200 son casi 630 años. Llega el tiempo donde nace Moisés. Moisés está en Egipto. ¿Sí? Moisés sale huyendo, como ustedes conocen la historia. Llega al monte Sinaí. Dios le encomienda la tarea de ir a rescatar al pueblo. Le entrega la ley. Dentro de la ley viene el diezmo levítico, como lo acabamos de mencionar. Viene el sustento sacerdotal para los sacerdotes, ¿sí? Y en este diezmo, en esta ley, viene instituido el diezmo para el pueblo de Israel. Pero dentro de este diezmo para el pueblo de Israel hay una maldición para todos aquellos que no cumplan con la ley. La ley, ustedes deben de saber que siempre termina el último texto bajo maldición. Por ejemplo, cuando hablamos en Malaquías 3, 9 y 10, dice así, Malaquías 3, 9 y 10. Usted escúchelo, es parte de lo que es el diezmo. Aquí lo tengo. 3, 9 y 10. Gloria a Dios, dice. Desde el verso 8 lo leo, dice, ¿robará el hombre a Dios? Una pregunta. Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros toda la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, aquí vamos a mirar que en este diezmo de la ley, hay maldición para el que no cumple la ley. Usted debe de saber que toda la ley dice que si alguien ofendiere o fallara en un mandamiento pequeño de la ley, sería culpable de todos. Entonces Dios aquí estaba mirando que era necesario la paga de los diezmos del pueblo de Israel, ¿sí? Pero nosotros vemos que esta es una ley instituida por Dios en la ley, pero acá en el sacerdocio de Melquisedec se diezma, pero no se diezma bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo la misericordia, bajo la bendición. El diezmo que Abraham le da a Melquisedec depende de bendición y no de maldición. Y es la primera vez en la Biblia que se menciona el diezmo, cuando Abraham da el diezmo a Melquisedec, ¿sí? Entonces, ¿cuándo cambia el diezmo de bendición al diezmo de maldición? Bueno, el diezmo de bendición viene en Melquisedec, cambia al diezmo de maldición en el monte Sinaí, en la ley, en el diezmo levítico. Viene el sacerdocio temporal. Por ejemplo, usted escuche lo que dice 1 Samuel 8:15, primer libro de Samuel 8:15. Usted escuche la palabra de Dios, porque estamos hablando acerca de este tema importante del diezmo. Dice así: diezmarás vuestro grano, vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Aquí está hablando, el pueblo de Israel pide un rey, y el sacerdote, en este tiempo el profeta, Samuel, le está diciendo lo que le van a tener que dar al rey. Dice: diezmarás vuestro grano, vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros mejores asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmarás también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Bueno, ahí está toda la declaración de lo que el rey les pediría. Bueno,
tenemos el diezmo de bendición y el diezmo de maldición. El diezmo de bendición cambia. ¿Cuándo cambia este diezmo? Cuando el Señor Jesucristo viene, muere en la cruz del Calvario, ¿sí? Ahí se acaba el diezmo de la maldición, ¿sí? Y entra el diezmo de Melquisedec o de Abraham o de bendición, ¿sí? Porque en el río Jordán se están encontrando Juan el Bautista y se están encontrando Jesús, ¿sí? Jesús, recordemos que Jesús no venía de ninguna tribu de sacerdotes. El que venía de una tribu de sacerdotes era Juan el Bautista, porque Juan el Bautista había nacido o era hijo de Zacarías. ¿Sí? Juan el Bautista era hijo de Zacarías, el que tenía el sacerdocio en ese tiempo bajo la ley. Pero Jesús viene y hace un cambio de sacerdocio, un cambio sacerdotal. Y ese cambio sacerdotal, pues es el cambio que tenemos ahorita nosotros, el sacerdocio de bendición. Mire, fíjese bien lo que dice Hebreos 7:12. Voy a leer Hebreos 7:12 para que usted vea el cambio sacerdotal, el cambio del diezmo de bendición. Voy a ir al libro de los Hebreos, capítulo 7, que dice así el verso 12. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Otra vez, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Sí? Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el verso 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, acerca de la descendencia, fíjese bien, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Sí? Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este viene en el libro de los Salmos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y mire este texto que voy a leer. Pues nada perfeccionó la ley, y la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los que ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero hablando del nuevo sacerdocio, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Entonces, hay un cambio sacerdotal. Volvemos otra vez en que el sacerdote, el diezmo que estamos dando ahorita, está bajo la gracia. La ley, la Biblia dice que Jesús vino a hacer el cumplimiento de la ley. Ahora estamos bajo la gracia, porque Él nos trajo la gracia. Y Abraham vivió bajo la gracia. ¿Qué quiero decir? Que Abraham era un gentil como usted y como yo. Y él ofreció diezmo. Era un gentil y no estaba bajo la ley. La ley vino en el tiempo de Moisés. Entonces fíjese bien, Hebreos 5:10 dice así. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Este sacerdocio es un sacerdocio eterno. Este sacerdocio no termina. Mire lo que le voy a leer en Gálatas 6:16. Gálatas 6:16. Así rápidamente lo vamos buscando.
Y llegamos a Gálatas 6:16, que dice así. Dice, sobre todo, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Aquí está. Gloria a Dios, aleluya. Oh, aleluya, aquí está, mire. Dice, bueno, es el Efesios 6:8, dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. Bueno, en este texto, como el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio eterno, tenemos que pensar que estamos bajo la gracia y que los diezmos que estamos dando ahorita no los estamos dando meramente porque estamos bajo la ley o porque fueron para el tiempo de Israel o porque estamos fuera de la época. Yo le pregunto, ¿usted quisiera seguir diezmando o ya no quiere diezmar? Dice la palabra de Dios que Abraham recibió bendición, recibió pan y vino del sacerdote Melquisedec. El pan representa el alimento de la palabra de Dios, el vino representa la fiesta, el gozo, la alegría de poder darle a Dios. Eclesiastés 9:7, fíjese lo que representa el pan y vino. Eclesiastés 9:7. Dice Eclesiastés 9:7. Anda y come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables delante de Dios. Come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. Entonces, el pan es el alimento de la palabra de Dios. El vino representa la fiesta, el gozo, la alegría, ¿sí? De poderle darle a Dios, ¿sí? Nuestra vida, nuestro agradecimiento a través de lo que Dios nos ha otorgado, como decía David. Dice la palabra de Dios también que aparte, ¿sí? Lo bendice voluntariamente. Abraham da los diezmos y Melquisedec lo bendice voluntariamente sin que nadie le diga nada. Pero también Abraham da los diezmos por agradar a Dios, porque reconoce que Dios le ha dado todas las victorias. Ahí estaba reconociendo la victoria que Dios le había dado para recoger todos los despojos de aquellas ciudades y recuperar a toda aquella gente que llevan cautiva. Bueno, en este sacerdocio no hay maldición, en el sacerdocio de Melquisedec, sino que es un sacerdocio de bendición, y es el que tenemos nosotros ahorita, ¿sí? Como les decía, porque en el río Jordán se juntaron los dos sacerdocios, el que Dios juró acerca de Jesús y el sacerdocio instituido por la ley que traía Juan acerca de Zacarías. Los dos se juntaron, ¿sí? Como les dije al principio. Jesús ahora es un sacerdote nuevo, porque Jesús es ahora el sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya lo leímos en Hebreos 7:12 y en Hebreos 5:10. Cuando viene la gracia, termina la ley. Hay un cambio sacerdotal. Ahora la Biblia dice que somos real sacerdocio y Jesús es la cabeza del cuerpo. La pregunta es, ¿qué tipo de sacerdocio será la iglesia? Gloria a Dios. Tenemos que ir haciéndonos todas estas preguntas. El diezmo, conforme al sacerdocio de Melquisedec, comenzó antes de la ley con Abraham. Israel ni siquiera existía todavía. Abraham, como le dije, era un gentil, ¿sí? Es más, Abraham ni siquiera era judío, ¿sí? Porque el pueblo de Israel empezó a formarse con Jacob, y Jacob se llamaba, le pusieron Jacob, pero el ángel lo bendijo y le dijo, no te llamarás más Jacob, sino Israel. Y de ahí, con los patriarcas, empieza el pueblo
a ser Israel, el pueblo. El sacerdocio levítico fue un tiempo, o el sacerdocio levítico fue un tiempo que solo duraría por lo que duró la ley. Sí, porque una vez que terminó la ley con la venida de Cristo, sí, termina también el sacerdocio. Acuérdense que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay un nuevo sacerdocio. Jacob se convirtió en Israel casi 200 años después de llegar a Egipto. Y completando ya a los 600 o 700 años recibieron la ley, y con ello instituido el sacerdocio levítico. Ahora vamos a hacernos una pregunta con sentido común. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, 17, mire lo que le voy a leer en Mateo 5, 17. Mateo 5, 17 dice así. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En otras palabras, como le dije, Jesús es el cumplimiento de la ley. Y la pregunta es, ¿Jesús diezmó o no diezmó? Esa es la pregunta que vamos a hacernos en este tiempo. Muchos piensan que Jesús no diezmó. Algunos piensan que a lo mejor Jesús sí diezmó. Pero ¿qué dice la Biblia? Lo primero que tenemos que mirar es que Jesús nació bajo la ley. Una ley muy rígida, muy estricta, y poniendo por obra la ley de Moisés. En esa ley nació Jesús. Y entre toda esta ley está el diezmo. Y el diezmo era una ley estricta y obligatoria para todo el pueblo de Israel, como lo leímos en Deuteronomio 14:22. Para un judío no había una excusa para que no diera su diezmo. Y Jesús fue un judío. Y él no tuvo ninguna excusa para no hacerlo o para no diezmar. No tuvo una razón en decir, yo soy Dios y yo no voy a diezmar. Acuérdense del ejemplo que tuvo con Pedro, cuando lo manda y le dice, ¿qué opinas de los que cobran los impuestos? Y bueno, ahí le explica, dice, pero para no ofenderles, ve, echa el anzuelo, saca un pez, saca la moneda y darlo por ti y por mí, acerca de pagar los impuestos. Y eso era al César. Ahora imagínense pagar el diezmo al sacerdocio, a algo que Dios había instituido bajo la ley. Tenemos que pensar en eso. Entonces, porque Jesús era el cumplimiento de la ley, él tenía que cumplir también con su diezmo para terminar también con ese cumplimiento. ¿Cómo asegurar que Jesús sí diezmó? Que Jesús sí lo hizo. ¿Cómo vamos a asegurarnos nosotros? Lo primero es que Jesús, vamos a pensar, a Jesús los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, siempre los enemigos de Jesús, siempre lo estaban acechando para tomarlo, para agarrarlo en una falta en todo tiempo. Y la gente buscaba algo para acusar a Jesús de algo, para poderlo tomar, posesionarlo o agarrarlo en alguna mentira. Recordemos cuando le llevan la presentación y le dicen que si es justo pagar o dar tributo al César. Y él le dice, muéstrame una moneda. Le presentan la moneda y dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción? ¿No? Pues del César. Bueno, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces
Siempre estaban tratando de tentarlo, de acusarlo, de buscar la forma de que él fallara en lo que él venía predicando, en lo que él venía afirmando. Y la Biblia dice que la gente se admiraba de cómo enseñaba. Entonces, a Jesús, lo primero que, lo acusaron de muchas cosas, pero a Jesús lo acusaron de profanar el día de reposo, el día sábado. ¿Se acuerdan? Algunas veces, una de ellas cuando los discípulos arrancaron espigas, otras veces cuando Jesús sanó a aquel hombre de la mano seca en día de reposo, ¿sí? Y Jesús sanó a muchos en el día de reposo y lo acusaron de profanar el día de reposo. A Jesús lo acusaron de blasfemar cuando él dijo que en 3 días levantaría el templo. Y los judíos decían, en 46 años hemos construido este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Tú estás blasfemando. Mateo 11:19, fíjese lo que dice Mateo 11:19. Esta otra cita bíblica es importante también para que usted lo vea. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. A Jesús lo tuvieron, como dice aquí, por un hombre comedor, o sea, glotón, que comía, que bebía vino, que era amigo de los publicanos y de los pecadores. Entonces, de esa forma, la gente miraba a Jesús para acusarlo, pero nunca lo acusaron, ¿sí?, de no haber diezmado. Escuche esto, nunca lo acusaron de que Jesús, no hubiera diezmado. Porque si Jesús no hubiera diezmado, de ahí se hubieran agarrado y hubieran dicho, oye, tú eres judío, naciste bajo la ley de Moisés, pero ahora tú no diezmas. Pero nunca a él le dijeron que no diezmaba, ¿sí? Entonces, en Mateo 11:29 hay algo muy importante. Mire, fíjese bien. En Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Esa es la palabra que quiero retomar. Aprended de mí. Si Jesús venía enseñando algo tan importante, algo tan, ¿cómo le quiero decir?, que no podíamos quebrantar o que no pudiéramos sobrellevar, él dijo, aprendan de mí. Y Jesús diezmó. Y aquí, aprendan de mí. Tenemos que aprender de Dios. Y el Señor dijo, así como yo hice, así ustedes también hagáis. ¿Sí? Y el Señor dijo, aprendan de mí. ¿Ustedes creen que si Jesús no hubiera diezmado, ahora se pararía al frente para decir, aprendan de mí? Entonces tenemos que pensar que Jesús es un ejemplo de una persona que sí diezmó. Voy a concluir en este tema diciendo, ¿de qué habla este texto bíblico en Mateo 6:19 al 21? A ver, vamos a ir a Mateo 6:19 al 21. ¿De qué habla este texto? Habla de tesoros en el cielo. Y dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿De qué tesoro está hablando ahí? ¿De qué está hablando el Señor? Yo no lo quiero aplicar a algo espiritual. Está hablando de hacer tesoros en el cielo, pero a través de las obras, a través de nuestra ofrenda, a través de nuestro diezmo, ¿sí? Ahora fíjate bien otro texto importante.
Mateo 6:24 también dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimar al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Aquí está otro. ¿De qué habla aquí? ¿De qué está hablando? Por ejemplo, Mateo 23:23. Mira, fíjate lo que te voy a leer en Mateo 23:23. Porque hay gente que dice, no, el diezmo no aparece ni en el Nuevo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento, en Mateo 23:23, dice así, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto, escucha, esto es necesario o era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro o aquello. Quiere decir que se estaba diezmando en ese tiempo, en el tiempo de Jesús. ¿Sí? Entonces, querido amigo, amiga, también tenemos el ejemplo de Jesús, cuando Jesús habla del fariseo y del publicano, cuando el fariseo decía, si diezmo, yo no soy como este pecador, ¿sí? Yo voy a la iglesia, yo entrego mi diezmo, ¿sí? Yo no soy como a esa gente pecadora. Entonces, tenemos que ver de que Jesús habla del diezmo en el Nuevo Testamento. Hermano, amigo, si hay un gran hombre de Dios que tú conoces en tu iglesia, que es tu pastor, tu líder, que te cuida, estamos hablando, escúchame bien, si hay una persona que va a responder por ti, que es tu pastor o que es tu líder y que te cuida y que te alimenta con la palabra de Dios y que está al pendiente de ti, que te habla por teléfono y que va y te visita y que está al pendiente de tu necesidad, ¿sí? Esa es una persona que tú necesitas bendecir con tu diezmo y con tu ofrenda. Porque la Biblia dice que el que predica del Evangelio, viva del Evangelio. Es necesario que tú lo bendigas como sacerdotes según el orden de Melquisedec. Diezmo de bendición, no de la ley de maldición, ¿sí? Entonces, fíjate bien lo que te voy a leer en Hebreos 13:7. Hebreos 13:7 dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, si tienes una persona al frente que te habla, que te alimenta de la palabra, que te aconseja, que te ayuda, que te hace salir adelante, bendícelo. Pero si no es así, si no te está ayudando, entonces Dios se lo va a demandar a él por no hacerlo. Pero tú también considera si es justo bendecirlo o no bendecirlo. También Hebreos 13:17, fíjate lo que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan, lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Quiere decir que los pastores lo deben de hacer con alegría, no quejándose, porque el pastorado es un llamado de Dios. El pastorado es algo tan importante que Dios puso un llamado en cada hombre de Dios para que lo que hagan por la gente lo hagan con pasión, lo hagan con amor, lo hagan con entusiasmo, con entrega, porque Dios va a retribuir el esfuerzo de cada hombre de Dios. Amén. Y como mi tiempo se me está acabando, voy a leerte ya nada más 1 Timoteo 5:17, que dice así: los ancianos que gobiernan bien
sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Amén, estimado amigo. Entonces mi tiempo se terminó. Dios te bendiga. Amén y amén.